En la tranquila zona residencial de Brooklyn, la neblina matutina flotaba pesadamente en el aire. Nuestra mansión victoriana ya estaba llena de actividad más temprano de lo habitual. A través de los ventanales del comedor, decorado con muebles tradicionales estilo Shaker, se veía la nieve acumulada brillando con un tono blanco azulado. «Mamá, ¿vamos a la casa de la abuela hoy?», preguntó Lily mientras calentaba unos bagels en la cocina. Bajó corriendo las escaleras todavía en pijama. Sus ojitos de 5 años se iluminaron en cuanto escuchó mencionar a su querida abuela. Antes de casarme, trabajaba como contadora, pero ahora me dedico de lleno a cuidar de mi familia como ama de casa a tiempo completo. Sí, la abuela dice que tiene algo importante que discutir sobre la empresa, pero primero, mi amor, cámbiate ese pijama. En la mesa del desayuno, mi esposo Thomas ya estaba sentado, revisando su teléfono de vez en cuando mientras hojeaba el Wall Street Journal. Como vicepresidente de Bronze Furniture, había estado especialmente ocupado últimamente. Manejar una empresa con ventas anuales de $50 millones no era cualquier cosa. Thomas levantó la vista de su periódico, con un bagel untado con queso crema en el plato y un vaso de jugo de naranja junto a él. «Carol, ¿no crees que algo anda mal con mamá?». También se ha visto muy inquieta en la empresa, comentó mientras dejaba su taza de café sobre la mesa. Y tenía razón. Mi suegra, Grace, últimamente se veía más cansada que de costumbre. Como directora de una empresa de muebles con más de 100 años de historia, debía estar bajo mucha presión. Sí, ha estado agotada, pero seguro que ver a Lily la anima. Ya sabes cuánto la adora. Sí, pero sigue sin mostrar señales de soltar el control de la empresa. No confía en nosotros. Justo en ese momento, apareció Sarah, la hermana de Thomas. Como directora financiera de la compañía, siempre se veía impecable. Hoy no era la excepción. Llegó a la mesa del desayuno con un traje sastre azul marino, elegante como siempre. «Buenos días a todos. La reunión del consejo de hoy es muy importante. Últimamente estoy realmente preocupada por mamá». Había algo en su expresión, algo difícil de descifrar. Debajo de su amabilidad habitual, sus palabras sonaban más a preocupación fingida. «¿La tía Sara también va a la casa de la abuela?», preguntó Lily con su inocencia de siempre. Por un momento, la expresión de Sara se endureció, pero enseguida recuperó su sonrisa suave. «Sí, por supuesto. Necesito ayudar a la abuela con su trabajo». Esa tarde, una llamada telefónica repentina interrumpió todo. Grace se había desmayado en su oficina y la habían llevado de urgencia al Hospital General de Massachusetts. Cuando recibí la noticia, un escalofrío me recorrió la espalda. En el hospital, nos dieron un diagnóstico grave. Un médico de mediana edad, con su bata blanca impecable, nos miró con expresión seria. «La condición de la señora Brown no es estable. Su corazón está bajo mucha tensión. Necesitamos hacerle estudios más detallados». «Me quedaré a cuidarla», dijo Sara sin dudar. «Delegaré mis responsabilidades en el equipo de contabilidad y estaré aquí todo el tiempo que sea necesario». Thomas no dijo nada. Solo miró fijamente la pared mientras Lily apretaba con fuerza mi mano. Más allá de la puerta de la habitación, el sonido constante de los monitores médicos marcaba el paso del tiempo en un silencio abrumador. Una semana después, recibimos otra llamada del hospital. Afuera, el cielo de febrero se extendía en lo que algunos llaman la tristeza de febrero. «Anoche, la señora Brown falleció pacíficamente», dijo la voz de la enfermera al otro lado de la línea, clara y firme. Mi mente se quedó en blanco ante la noticia repentina. De pronto, Lily habló con un tono tembloroso. «Mamá, puedo escuchar la voz de la abuela». Como si intentara decirnos algo. La abracé con fuerza, tratando de ocultar mi propia angustia. Afuera de la ventana, el invierno de Nueva Inglaterra seguía implacable. Una lluvia gris y helada caía sobre el crematorio del cementerio Mount Auburn, fundado en 1831. Este lugar, conocido por ser el sitio de descanso final de muchas familias prominentes de Massachusetts, ahora se convertía en parte de nuestra historia. Dentro del edificio de ladrillo rojo de estilo gótico, la familia Brown se reunió en un silencio sepulcral. A través de las grandes ventanas, los árboles desnudos, cubiertos de llovizna, hacían que la despedida se sintiera aún más solitaria. Yo estaba de pie con mi vestido negro, sosteniendo la pequeña mano de Lily. Unas 50 personas se habían reunido, entre ellas dignatarios locales, ejecutivos y familiares de Brown Furniture. Thomas, con un elegante traje negro, hablaba en voz baja con los directivos de la empresa.
su expresión reflejaba más ansiedad que dolor. Sara, vestida de luto, permanecía abatida detrás de su velo negro. Sus manos apretaban su costoso bolso con una fuerza innecesaria. La sala estaba llena de sillas de madera estilo Shaker, las favoritas de Grace. Cada una de ellas parecía contar la historia de su amor por la empresa. En las paredes, placas de bronce conmemoraban cremaciones pasadas, añadiendo un peso histórico a la solemnidad del momento. La cremación comenzará ahora. La voz solemne del oficiante resonó en la silenciosa sala, y todos los presentes se giraron hacia el frente. Sobre el altar reposaba un ataúd de primera calidad, hecho a mano con madera de arce. Irónicamente, era una obra maestra fabricada por los propios artesanos de Brown Furniture. La superficie mostraba con elegancia el patrón tradicional de vetas de madera que Grace tanto había amado. «Lily, vamos a despedirnos de la abuela», susurré. Con expresión ansiosa, Lily se acercó lentamente al ataúd. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando las vidrieras del antiguo edificio con un sonido similar al de un órgano de iglesia. Su vestido negro hacía que su pequeña figura pareciera aún más frágil. «Mamá», la voz de Lily tembló. «¿Qué pasa con la abuela?». Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de ansiedad y miedo. «La abuela está tratando de levantarse». Un escalofrío me recorrió la espalda. Un pariente anciano, sentado cerca, chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Sara se puso de pie de inmediato. Sus tacones rompieron el silencio cuando avanzó hacia Lily con una sonrisa tensa. «No digas esas cosas, cariño. Harás que todos se sientan tristes». Su tono mezclaba pánico con su amabilidad habitual. Pero Lily no apartó la vista del ataúd. Sus ojos estaban muy abiertos, su expresión era demasiado seria para una niña tan pequeña. «No, mamá. Puedo escuchar la voz de la abuela, está diciendo, ayúdenme». El grito de Lily retumbó en la sala, reverberando en el alto techo como un eco inquietante. Los asistentes comenzaron a moverse, inquietos. Thomas se acercó con el ceño fruncido. Pequeñas gotas de sudor perlaban su frente. «Carol, saca a Lily de aquí». Justo en ese momento, 3 patrullas de la policía de Cambridge se detuvieron frente al crematorio. Las sirenas se mezclaron con el sonido de la lluvia, y las luces rojas y azules destellaron a través de los vitrales, proyectando un efecto caleidoscópico en la oscura sala. De inmediato, varios oficiales uniformados irrumpieron en el recinto. Las pesadas puertas de madera se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire helado. La sangre se drenó del rostro de Sara, y Thomas se quedó paralizado con los ojos muy abiertos. Sus manos, adornadas con costosos gemelos, temblaron visiblemente. «Abran el ataúd», ordenó uno de los oficiales. Gritos de sorpresa estallaron entre los asistentes mientras una ola de conmoción se extendía por la sala. El sacerdote de la primera iglesia de Cambridge miró a los oficiales con desconcierto, su Biblia temblando levemente en sus manos. «¿Con qué autoridad? Tenemos una orden judicial». Las protestas de Thomas fueron cortadas en seco cuando un hombre dio un paso al frente y mostró su placa de detective. Su mirada seria dejaba claro el peso de la situación. «Aquí está la orden. Se trata de una investigación basada en una denuncia interna del Hospital General de Massachusetts». Al escuchar esas palabras, Sara soltó un leve grito. Su costoso collar de perlas tembló contra su cuello mientras los oficiales se acercaban al ataúd y comenzaban a abrir la tapa. El silencio en la sala era absoluto. Solo se escuchaba la respiración contenida de los presentes. El cuerpo de Grace yacía envuelto en una lujosa tela blanca. Su expresión serena la hacía parecer profundamente dormida. Los paramédicos se apresuraron a revisarla. En el instante en que uno de ellos le tomó el pulso, sus ojos se abrieron con sorpresa. Su comportamiento profesional cambió drásticamente a uno de shock. «Tiene pulso». La sala entera se congeló. Afuera, la lluvia se intensificó, golpeando las vidrieras con un estruendo similar a un trueno. Alguien dejó caer una Biblia. El sonido resonó con una intensidad extraña. «Llamen una ambulancia de inmediato. Traigan oxígeno y equipo de emergencia». En medio del caos, los paramédicos actuaron con rapidez. El cuerpo de Grace fue colocado en una camilla y trasladado a la ambulancia. Mientras lo hacían, la tela blanca que la cubría se deslizó ligeramente, dejando al descubierto un costoso reloj en su muñeca que reflejó un tenue destello de luz. Me quedé de pie, sosteniendo con fuerza a Lily, sin poder apartar la vista de la escena. En la esquina de la sala, Thomas y Sara temblaban levemente, rodeados por oficiales de policía. Sus expresiones ya no ocultaban su nerviosismo.
Mamá, la abuela está viva, ¿verdad? Ante la pregunta de Lily, asentí mientras contenía las lágrimas. Pude sentir su pequeño cuerpo relajarse poco a poco con un suspiro de alivio. El destino de la familia Brown, orgullosa de su legado de 100 años, estaba a punto de dar un giro inesperado. En la unidad de cuidados intensivos del Hospital General de Massachusetts, la atmósfera estaba cargada de tensión y el aire impregnado con el fuerte olor a desinfectante. Afuera, el cielo de la tarde comenzaba a tornarse de un tono morado mientras esperábamos la hora de visita. El médico jefe finalmente habló con un tono grave. Detectamos una cantidad significativa de un fuerte sedante en su organismo, 5 veces la dosis normal. Ante sus palabras, la sala de espera quedó en un silencio sepulcral. Lily se había quedado dormida en mi regazo. Su respiración suave sonaba extrañamente fuerte en la atmósfera tensa. El médico frunció el ceño antes de continuar. Hay un problema aún más serio. Recibimos un informe interno de una ex enfermera. Se descubrió una manipulación significativa en los registros de los medicamentos administrados. El detective Johnson dio un paso adelante y nos miró con severidad. Señorita Sarah Brown, aparentemente pasó un tiempo inusualmente largo en la habitación de su madre el día del incidente. El rostro de Sarah se puso pálido. Sus dedos, con una costosa manicura, temblaron levemente. Eso fue porque estaba cuidando a mi madre, respondió apresurada. Según los registros de enfermería, entró en la habitación 2 veces durante los 4 turnos de cambio, pero ese día no hubo 4 turnos programados. Más allá del cristal, el equipo médico seguía su monitoreo constante. Grace aún no había recuperado la conciencia. El detective se giró hacia mí. Por favor, cuénteme otra vez todo lo que recuerde de ese día. Tragué saliva y comencé a buscar en mi memoria. Definitivamente había algo raro. Las miradas extrañas que Thomas y Sarah intercambiaban, los pequeños sonidos en la habitación del hospital y, sobre todo, la expresión preocupada de Lily. Empecé a elegir mis palabras con cuidado. Un día antes de que Grace colapsara, vi a mi esposo y a Sarah teniendo una conversación privada en el estudio. Más tarde, esa misma noche, vi a Sarah entrar ahí. Es un lugar al que nunca va. En ese momento, pasos apresurados resonaron en el pasillo. Tenemos un testimonio crucial, anunció un joven detective, entrando con unos documentos en la mano. El doctor Johnson ha confesado que le pagaron $500,000 para falsificar el certificado de defunción. El aire en la sala de espera se congeló. El bolso de Sarah cayó al suelo con un golpe sordo. Un pequeño frasco de medicina salió rodando. Thomas, la voz de Sarah sonó temblorosa, desesperada. De repente, hubo conmoción en la habitación del hospital. El paciente está recuperando la conciencia, anunció una enfermera. Corrimos al cuarto y vimos cómo Grace abría lentamente los ojos, rodeada de tubos y equipo médico. Ese día, susurró con voz débil, Sarah me dio una medicina. Thomas dijo que esto resolvería todo. Las palabras de Grace dejaron la habitación en completo silencio. Afuera, las luces de la calle comenzaban a encenderse, una por una. Mamá, murmuró Sarah, con la voz temblorosa. Pero no dijo nada más. Los detectives se movieron rápidamente, rodeando a Thomas y Sarah. Nos gustaría que ambos cooperaran con un interrogatorio voluntario. En ese momento, Lily despertó y corrió a la habitación. Abuela. Grace sonrió levemente al ver a su nieta. Lily, pude escuchar tu voz en la oscuridad, mientras las enfermeras se apresuraban. Yo me quedé mirando por la ventana con una mano en el hombro de Lily. En el cielo nocturno, la luna nueva arrojaba una luz tenue. La sombra oscura que había caído sobre la familia Brown comenzaba a tomar forma. En la sala de interrogatorios de la policía, las imágenes de las cámaras de seguridad se proyectaban una tras otra. Sarah saliendo de la farmacia. Thomas en una reunión secreta con el doctor. Y la prueba más contundente, el momento exacto en que Sarah manipuló los medicamentos en la habitación del hospital de Grace. Esto requiere un interrogatorio formal por cargos de intento de asesinato, anunció el detective con voz fría. Thomas se dejó caer en una silla, derrotado. Sarah se cubrió la cara con las manos. Su ambición casi había llevado a su propia madre a la muerte. Esa cruel verdad estaba a punto de salir a la luz. Suspiré profundamente, pensando en la larga batalla legal que se avecinaba, y en el futuro irremediablemente destruido de la familia. La pequeña mano de Lily apretó la mía con fuerza. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? Me quedé sin palabras ante su pregunta. El juicio final de la familia Brown estaba a punto de comenzar. En la Corte Suprema de Massachusetts,
Grace se sentó en una silla de ruedas, mirando tranquilamente hacia adelante. Ya no tenía la imagen de la poderosa empresaria de antes, pero su mirada seguía reflejando una determinación inquebrantable. Me quedé a su lado, colocando una mano en su hombro. Que comience el interrogatorio de los testigos. La voz del juez resonó en la sala de techo alto mientras el primer testigo, el doctor Johnson, subía al estrado. Su cabello, ya canoso, parecía haberse vuelto aún más blanco en el último mes. Por favor, explique en detalle lo ocurrido con el certificado de defunción de la señora Brown, pidió el fiscal en voz baja. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar caer un alfiler. Recibí $500,000 en efectivo de la acusada, Sarah Brown, y participé en la falsificación del certificado de defunción. La voz del doctor tembló. Un murmullo recorrió la galería. Díganos las circunstancias exactas. El diciembre pasado, la acusada Sarah Brown visitó mi oficina. Habló sobre los derechos de gestión de la empresa y la herencia de aproximadamente 20 millones en activos personales. El doctor se quitó las gafas y se secó el sudor antes de continuar. Más tarde, el acusado Thomas Brown se unió a la conversación y el plan tomó forma. Mi papel era hacer que la muerte por sobredosis de somníferos pareciera una causa natural. Las pruebas comenzaron a presentarse una tras otra. Imágenes de cámaras de vigilancia. Registros telefónicos. Detalles de transacciones bancarias. Y la evidencia clave, el frasco vacío de somníferos encontrado en el bolso de Sarah. Todo encajaba con una precisión aterradora. Acusada Sarah Brown, llamó el juez con autoridad. Suba al estrado. Sarah, quien había perdido por completo su antigua elegancia, se puso de pie con dificultad. Ni siquiera su costoso traje de diseñador podía ocultar la devastación en su rostro. Lo contaré todo. Su voz era delgada, temblorosa. Mi hermano y yo estábamos insatisfechos con la forma en que se manejaba la empresa. Madre no confiaba en nuestras habilidades de gestión. Su testimonio siguió sin piedad. Noches enteras de planes calculados. Traiciones familiares. Conciencia silenciada hasta el último momento. Todo se estaba revelando en esa sala del tribunal. Preparé la medicación. La mezclé con los sueros durante el cambio de turno de las enfermeras. Después de eso, la cremación debía eliminar por completo la evidencia. Las palabras de Sarah se desvanecieron en la sala. Entre la audiencia, socios comerciales y empleados de toda la vida la miraban con incredulidad. Acusado Thomas Brown. Ahora, el fiscal dirigió una mirada severa al hermano de Sarah. ¿Cuál fue su papel en esto? La dignidad del vicepresidente de élite había desaparecido por completo. Thomas dejó caer los hombros y respondió con voz apagada. Preparé el pago del médico y me apresuré a hacer los arreglos para la cremación, fingiendo que era un acto final de deber filial. Ante esas palabras, Grace dejó escapar un pequeño suspiro. Instintivamente, alguien la tomó del hombro con fuerza. De repente, las puertas de la sala se abrieron y pequeños pasos resonaron. Lily, esto no es. Antes de que alguien pudiera detenerla, Lily corrió hacia la silla de ruedas de su abuela y saltó a su regazo. Abuela, ¿tenías miedo? ¿Podías oír mi voz en ese momento? La sala se congeló por un momento. Incluso el juez se quedó sin palabras ante este evento inesperado. Grace, abrazando suavemente a su nieta, comenzó a hablar lentamente. Sí, podía oírte en la oscuridad. Tu voz sola me mantuvo conectada con el mundo de los vivos. Ante esas palabras, se escucharon sollozos desde la galería. Incluso el fiscal bajó la mirada por un momento. Thomas, Sarah, habló Grace en voz baja. Quería confiarte el futuro de la empresa, pero antes de eso quería que aprendieras algo más importante: honestidad, compasión y, sobre todo, amor por la familia. Los hermanos, en el estrado de los acusados, lloraron con la cabeza inclinada. Afuera, por la ventana, la primera lluvia primaveral comenzó a caer silenciosamente. La sentencia fue la solicitada por la fiscalía: 15 años de prisión. A través de un acuerdo de culpabilidad, el doctor Johnson recibió una sentencia suspendida. Cuando salimos del juzgado, los reporteros nos rodearon. Entre los flashes de las cámaras, Grace avanzó en su silla de ruedas, mientras Lily sostenía su mano con una sonrisa inocente, como la de un ángel. Carol, Grace me llamó antes de subir al coche. Quiero que me ayudes con la empresa, usando tu experiencia como ex contador. Asentí profundamente ante esas palabras. La lluvia primaveral siguió cayendo suavemente, como si se llevara todo. De camino a casa, Lily preguntó curiosa. Mamá, ¿por qué el tío y la tía Sarah hicieron tal cosa? Respondí, eligiendo cuidadosamente mis palabras.
A veces los adultos pierden de vista lo que es importante, pero corazones puros como el tuyo nos guían de regreso al camino correcto. Un año después, la primavera de Massachusetts había traído flores de color rosa pálido a los cerezos. Desde la ventana de la nueva sede de Brown Furniture, contemplé la aguja de la iglesia First Church en Cambridge. Carol, ¿podrías revisar los estados financieros de First? Volteándome al oír la voz de Grace. La encontré en su escritorio con la misma presencia digna de siempre, ahora completamente recuperada de su hospitalización. Estaba trabajando con más energía que nunca. Sí, la nueva colección de estilo Shaker está funcionando mejor de lo esperado. Mi experiencia contable como CFO ayudando a reconstruir la empresa comenzó a dar frutos. Estábamos empezando a caminar por un nuevo camino, equilibrando la tradición con la innovación. Lily, de 6 años, estaba sentada en una nueva mecedora para niños. Era una pieza especial hecha por el artesano, una obra maestra que heredaba el apreciado diseño tradicional de Grace, pero agregando elementos contemporáneos. ¡Qué hermosa silla!, sonreí. Y Lily asintió con orgullo. La abuela dice que esta es una silla de memoria. Tiene el mismo diseño que la silla en la que solía sentarme cuando era pequeña. Una luz suave habitó en los ojos de Grace desde el incidente. Su vínculo con Lily se había vuelto aún más fuerte. Ya casi es la hora de la visita, dijo Grace, en palabras suyas. Comenzamos a prepararnos. Se trata de un viaje de 30 minutos hasta el centro correccional del condado de Suffolk. Los narcisos asomaban a lo largo del borde de la carretera, atraídos por el clima primaveral. En la sala de visitas de la prisión, Thomas y Sarah, vestidos con uniformes naranjas de prisión, nos estaban esperando. Un año de encarcelamiento parecía haber cambiado no solo su apariencia, sino también su ser interior. Madre, Carol. Lily, la voz de Thomas ya no tenía su antigua arrogancia. En cambio, estaba teñida de un profundo remordimiento. ¿Cómo está la empresa? Está bien, respondió Grace con calma, pero eso es no todo lo que quería decirte. Abrió lentamente su bolso y sacó una fotografía. Era una foto antigua tomada en la época de su bisabuelo, la era de los fundadores. Los jóvenes miembros de la familia Brown sonreían frente a su taller de muebles. Nuestra familia ha caminado junto a Furniture, pero había algo aún más importante que no pude transmitir adecuadamente. La voz de Grace resonó silenciosamente. Furniture abraza cálidamente los corazones de las personas, pero esa calidez solo puede venir del amor del Creador. Thomas, Sarah, tengo una gran responsabilidad por no enseñarte eso. Un pesado silencio cayó sobre la sala de visitas. Grandes lágrimas cayeron de los ojos de Sarah. Madre, lo siento mucho. No llores, dijo Lily. Siempre me gustaron las sillas que hiciste. Hagámoslas juntas de nuevo algún día. Ante esas palabras inocentes, Thomas se atragantó. Cuando sonó la campana que señalaba el final del horario de visita, nos despedimos con promesas de encontrarnos nuevamente. En el camino de regreso, el paisaje a través de la ventanilla del auto se veía completamente diferente. Aunque era la misma ruta, parecía tocado por rayos de esperanza. Hey, mamá, Lily llamó desde el asiento trasero. El tío y la tía Sarah han cambiado, ¿no es así? Sí, respondí con una sonrisa. La gente puede renacer cuando reconocen sus errores y verdaderamente se arrepienten. Grace asintió en silencio mientras miraba a lo lejos, la escena reflejada en sus ojos. Seguramente debe ser la historia del nuevo comienzo de nuestra familia. Paramos el auto bajo los cerezos en el cementerio Mount Auburn. Los eventos que ocurrieron aquí hace un año ahora se sentían como recuerdos distantes. Tomemos una foto aquí, sugirió Grace. Sonreímos para la foto bajo los cerezos completamente florecidos. Las flores de cerezo bailaban en el viento, y cada pétalo parecía estar creando nuestros nuevos recuerdos. Cuando regresamos a la mansión en Brooklyn, pudimos escuchar las campanas anunciando la hora de la tarde. En la sala de recepción, una vieja mecedora de la época del bisabuelo estaba bañada por la puesta de sol. Lily se sentó suavemente en la silla y cerró los ojos. Hey, mamá, puedo escuchar muchas voces desde esta silla. Todas suenan felices. Acaricié suavemente la cabeza de mi hija mientras intercambiaba miradas con Grace. Fuera de la ventana, los pájaros anunciando la nueva temporada llenaban el aire con sus canciones. Este es el comienzo de nuestra nueva historia, el primer paso en el cálido registro de una familia que camina hacia adelante con perdón, habiendo superado sus errores. En el estante de la sala de recepción se encontraba la última silla que Thomas y Sarah habían hecho, silenciosamente. En su respaldo había un pequeño grabado, asterisco para nuestra familia, con amor asterisco. El sol poniente arrojó una suave luz sobre esas palabras.